Un paciente de 48 años, piscicultor, procedente de La Mesa, Cundinamarca, con una fecha de ingreso del sitio de remisión del 29 y para ese entonces tenía 10 días de dolor abdominal, fiebre, diarrea y disnea. Adicionalmente, el examen físico se documentó ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Dentro de los hallazgos paraclínicos tenía leucocitosis, hiperbilirrubinemia, elevación de los azoados, PCR elevada, ALT y AST también con una discreta elevación, y una ecografía de abdomen que no evidenciaba colelitiasis ni colecistitis y con hemocultivos negativos a los 5 días de incubación, con una gota gruesa negativa, al cual también le realizaron en el sitio de valoración un film array respiratorio, el cual fue negativo, y con una prueba de SARS-CoV-2 también negativa. Al paciente también se le documentó un tripanosoma cruzi reactivo. Sin embargo, pues dentro de las valoraciones de medicina interna se interpretó como un síndrome febril tropical, al cual le dieron antibiótico, pues inicialmente recibió piperacilina tazobactam por 4 días y se completó un esquema de 10 días con ceftriaxona, y el paciente evolucionó favorablemente, toleró la vía oral y deciden dar egreso. Al paciente, pues dentro de sus estudios, no le consideraron que era la elevación de los biomarcadores de la troponina, la interpretaron como un infarto agudo del miocardio tipo 2 y no realizaron ningún estudio adicional al respecto. Dentro de los paraclínicos de la evolución, pues disminuyó la leucocitosis, disminuyó la PCR, los valores de creatinina disminuyeron, y la troponina posterior pues disminuyó significativamente. Posteriormente el paciente, después del egreso, salen los resultados de IgM, IgG para leptospira, que fue un inmunoensayo de flujo lateral, y fueron reactivos de 1 en 80. La principal de las sospechas diagnósticas que se tenía en efecto era la leptospirosis y se interpretó como un cuadro de leptospirosis el paciente. Entonces, pues respecto a la historia, pues inicialmente en 1886, Adolf Weil, un profesor de Heidelberg, él describió casos de ictericia, alteraciones renales más hepatosplenomegalia con alteraciones en el sistema nervioso. El próximo año se determinó como la enfermedad de Weil. Para 1907, Arthur Stimson describió e identificó la espiroqueta interrogans por su morfología con doble curva en los extremos y en riñones de pacientes con una denominada fiebre amarilla. Para 1915 se demostró la etiología de la leptospirosis en Japón y en Alemania de manera concomitante. En INADA, en Japón, EIDO, detectaron espiroquetas en mineros con ictericia infecciosa, y Unlenhut, From, Hubener y Reiter detectaron las espiroquetas en cerdos de Guinea inoculados con sangre de soldados infectados con una enfermedad que denominaban la enfermedad francesa. Para 1917, ratones identificados como fuente de la infección en humanos, y para 1940 se identificó la leptospira como agente etiológico de la fiebre amarilla en ganado. Para los 80 se identificó también como una enfermedad veterinaria en perro, ganado, porcinos, caballos, e incluso en algunas sospechaban en ovejas también. Múltiples nombres se ha determinado en relación con las exposiciones, con las condiciones laborales: ictericia del campo de arroz, fiebre de otoño, fiebre del campo, fiebre de los 7 días, fiebre canícula, fiebre Nanokayami, enfermedad de Weil, fiebre del barro, fiebre de la cosecha, ictericia de los cazadores de ratas, fiebre pretibial. Básicamente respecto al agente etiológico, pues tradicionalmente se describieron dos grupos de leptospira, los saprófitos y los patógenos, en el cual dentro de los saprófitos inicialmente pues, se describe la leptospira biflexa sensulato con más de 60 serobares, que los 60 serobares los serobares hacen referencia a los serotipos en relación con las diferencias antigénicas y la aglutinación al respecto de estos, y de los patógenos la leptospira interroga. Sin embargo, recientemente se ha realizado un análisis filogenético y se han descrito 3 linajes: los saprófitos, los intermedios y los patógenos. Entonces, dentro de la primera clasificación, esos diferentes serogrupos se pueden asociar con las diferentes especies. Dentro de eso pues, está la Leptospira interrogans, que es una de las más importantes, y ahí podemos observar los diferentes serogrupos que incluyen los interhemorrágicos, canícula, pomona, australis, y pues tenemos otras especies también descritas de Leptospira. Asimismo, esos serogrupos se pueden asociar con diferentes especies entonces, de estos patógenos.
pero la descripción pues reciente respecto al análisis filogenético describe las leptospiras patogénicas, que incluye la Leptospira interrogans, Kirchneri, Noguchi, Borg, Petersensi, Weili, Santa Rosai, Alexanderi, Medji y Alstoni. Y tenemos otras saprófitas de que también se incluye la biflexa, Teji, Bantieli, Wolfbaki y Yanagawai. Pues dentro de la descripción microbiológica, entonces tenemos que, pues desde el punto de vista morfológico, no se pueden distinguir entre las diferentes especies de la leptospira. Y la estructura pues generalmente se escribe de doble membrana, aunque ahí tenemos algunas descripciones de más de 2 membranas. Básicamente tienen liposacáridos, lipoproteínas, similar a los gram negativos, y se describen como anaerobios obligados de crecimiento óptimo entre 28 y 30 grados centígrados y producen catalasa y oxidasa. Entonces, los cultivos requieren medios especiales, crecen en medios enriquecidos con vitamina B1, B12 y factores de crecimiento que incluyan ácidos grasos de cadena largas y sales de amonio, y medios que contienen suero o albúmina más polisorbato, y en medio sintético libre de proteínas. También medio de base oleico albúmina, y algunas cepas pues, se describen como fastidiosas al respecto de su crecimiento y requieren adición de piruvato o suero de conejo. Son de crecimiento lento en los aislamientos primarios, se tuvo que esperar a veces entre 13 semanas, pero en los subcultivos puros en medio líquido se pueden obtener crecimientos a los 10 a 14 días. Diferencias respecto a la Leptospira biflexa de la interrogans por el crecimiento a 13 grados centígrados en presencia de 8 azaguanuna, y también a concentraciones de 1 molar de cloruro de sodio. La Leptospira biflexa presenta falla de crecimiento para formar células esféricas. Dentro de la epidemiología, a nivel mundial, se ha descrito una incidencia estimada global entre 5 a 14 casos por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad que varía dependiendo de la presentación clínica entre 5 y el 30%, y es muy importante tener en cuenta los factores exposicionales en los pacientes. Entonces, se han descrito en granjeros, veterinarios, inspectores de carnes, control de roedores, trabajadores de alcantarillados, mineros, soldados, limpiadores de pozos sépticos y los acuicultores. Entonces, en referencia con nuestro paciente, que era piscicultor, pues vemos su asociación con su campo laboral. Campos de arroz, campos de bananos, cortadores de caña de azúcar. En Colombia, descripciones a lo largo de todo el territorio nacional, se ha descrito las diferentes serobares de la leptospira. Los que podemos observar en rojo es porque son casos confirmados. Vemos que en Cundinamarca se han descrito múltiples casos, y pues a nivel nacional los que se observan en blanco es porque no hay una prueba confirmatoria, pero que sí se han descrito casos sospechosos de leptospira. Dentro del perfil epidemiológico a nivel de Colombia, mayoría de los casos, hombres, 86.1%. Importante las actividades, por ejemplo, que tienen en relación con el agua, actividad deportiva acuática el 24,8%, ausencia de sistema de alcantarillado el 26,7%, contacto con agua estancada 35,6%, y los contactos con animales, por ejemplo, los roedores en el 59,4% de los casos, igualmente para los caninos en el 53,5% de los casos. La incidencia en Colombia vemos que oscila, pues tenemos registros de 2020 de 0,3 casos por 100.000 habitantes, pero en términos generales podemos ver que la incidencia oscila entre 1,6 y 2,7 casos por 100.000 habitantes. Dentro de la presentación clínica podemos observar una variabilidad amplia respecto a las presentaciones, pero podemos describir con frecuencia la ictericia que se puede presentar dependiendo pues, de la revisión que uno encuentra entre el 16 y el 95% de los casos, pero también importante tener en cuenta el dolor abdominal, que a veces se asocia en esa localización de hipocondrio derecho en relación con colecistitis alcalculosa, o incluso en algunos casos con pancreatitis, la tos, los síntomas respiratorios, la diarrea entre un 11 y un 30% de los casos, y hay otra serie de manifestaciones clínicas importantes como el vómito, la mialgia, la trialgia, cefalea, hemoptisis, hepatomegalia, linfadenopatía, y algo muy importante a destacar es que el rash realmente es algo muy raro.
muy raro en estos casos y es un orientador diagnóstico, en caso de evaluarlo respecto a los diagnósticos diferenciales. La presentación clínica, entonces observamos que hay un periodo de incubación entre 7 a 12 días de manera promedia, pero puede ir de 2 a 20. Y la instauración típica es un inicio súbito con fiebre, escalofríos, cefalea. Y como mencionaba, pues el exantema sugiere otro diagnóstico, la deshidratación acompañada de fallo renal de alto gasto no ligúrica. Es un marcador importante. El dolor abdominal, que puede ser secundario a la colecistitis calculosa o a la pancreatitis, y casos severos asociados a disfunción multiorgánica con compromiso hepático, renal, pulmonar, cerebral, ictericia y lesión renal, que se denomina la enfermedad de Weil. Entonces, digamos que puede ir desde una enfermedad leve autolimitada a una enfermedad fulminante. Dentro de la presentación tenemos anictérica, que puede ser leve a subclínica, la ictericia, que puede ser rápidamente, la ictérica, que estos casos generalmente se asocian con una mayor severidad de la enfermedad, con una rápida progresión y una mortalidad que oscila entre el 5 y 15%, y la ictérico hemorrágica, que se asocia con casos severos. El compromiso hepático también se puede evidenciar por elevación de bilirrubina directa y transaminasa en un 40% de los casos, amilasa y fosfatasa alcalina. Compromiso pulmonar también en algunos casos se pueden evidenciar opacidades pequeñas, difusas, con tendencia a coalescer como una consolidación, el 17 al 33% de los casos, e importante la sufusión conjuntival descrita en el 55% de los casos asociado a ictericia y uveitis. Dentro de la fisiopatología, entonces, pues tenemos que muchos de estos animales pues pueden eliminar la leptospira por orina, pues dado que la persona puede tener un perfil ocupacional de riesgo, pues en relación con el contacto a aguas que tengan, o agua que tenga, que esté contaminada, generalmente entra por lesiones de abrasión a nivel pues, de la piel, tejido, mucosas, y presenta las diferentes pues, manifestaciones clínicas con disfunción hepática, compromiso renal, pulmonar, disfunción multiorgánica, que finalmente esto es lo que lleva a la muerte. Dentro de la fisiopatología se han descrito múltiples factores en relación con biología molecular, las lipoproteínas con su interacción con el Toll-like receptors 2 y 4, la adhesión a la laminina y fibronectina, la liberación que se produce de citoquinas vía linfocitos TH1 y TH2, y la respuesta humoral secundaria a los antígenos de la leptospira. Vemos una presentación bifásica, una fase aguda de fiebre con una pues, posterior de efervescencia posterior a esa semana. También sabemos que en esa presentación bifásica se relaciona también con la presencia o la documentación de la leptospira en la semana 1 en sangre y en la semana 2 predominantemente en orina, y entre la 1 y la 2 en líquido cefalorraquídeo. Igualmente los títulos de anticuerpos también a partir de la segunda semana se empieza a ver una elevación significativa, la cual puede persistir por meses, incluso años, y después un decaimiento progresivo. Igualmente, pues dado que la presencia de leptospira se presenta de esa manera bifásica, el rendimiento diagnóstico de las evaluaciones diagnósticas, de las pruebas diagnósticas, puede variar dependiendo de la fase en la cual se encuentra, una fase inicial de leptospiremia y una fase posterior de leptospiruria. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos tenemos unos métodos directos y unos métodos indirectos. El principal de los métodos indirectos es el test de microaglutinación, pero requiere muestras seriadas, requiere exposición del suero antigénico a cerobares vivos de leptospira, por lo cual hace que sea difícil obtener la realización de estas pruebas, y requiere un personal entrenado. Tiene reacción cruzada con sífilis, hepatitis virales, VIH, enfermedad de Lyme, y su interpretación se realiza confirmatoria cuando hay un aumento de 4 títulos respecto al suero anterior, o un título de 1 en 100. Tenemos el IG, también tenemos descripciones del IgM y IgG para leptospira, con sensibilidades pues, variables. El ELISA tiene una sensibilidad que oscila entre el 48 y 100%, y una especificidad entre el 75 y 98%. Y podemos ver que el estado de la enfermedad hace que sea diferente el rendimiento diagnóstico de estas pruebas en relación con lo que les comento. También hay métodos directos como el cultivo,
y la PCR, pero pues el cultivo toma tiempo, la sensibilidad es del 50% y depende de la fase. Y la PCR también pues tiene una sensibilidad que oscila entre el 11 y el 62% con una especificidad entre el 79 y el 100%. La ventaja que tiene es que en la fase aguda se puede presentar positivo versus la serología. El tratamiento, pues usualmente se ha descrito en la mayoría, pues depende de la severidad, la mayoría de los casos pueden resolver espontáneamente, pero esos pacientes que requieren hospitalización se recomienda el uso de antimicrobianos endovenosos, penicilina 1.5 millones de unidades cada 6 horas es una de las opciones, al igual que la ampicilina, pero en relación muchas veces con los diagnósticos diferenciales se puede también utilizar la ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas, también otras opciones la cefotaxima 1 gramo cada 6 horas y de manera ambulatoria doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas y en niños y embarazadas la amoxicilina ajustada a peso y la citomicina 500 miligramos cada 24 horas. Mensajes para la casa, pues está incluido dentro del síndrome febril agudo ictérico y también no ictérico y se debe tener un alto índice de sospecha, tener en cuenta la procedencia, ocupación y exposiciones del paciente. Desde los casos leves pueden ir desde unos casos leves o subclínicos a casos severos y fulminantes y el rendimiento de las pruebas diagnósticas puede variar según la fase de la enfermedad. Asimismo, deben evaluarse las posibilidades diagnósticos, los diagnósticos diferenciales para determinar de pronto pues, un tratamiento que pueda abarcar estos. Muchas gracias.